comentabas, Gato, respecto de lo que estuvo ocurriendo en el día de ayer, que tiene que ver con que varios frentes de asociaciones de docentes universitarios estuvieron sacando comunicados donde se posicionan en estado de alerta. Así pasó con el Frente de Asociaciones de Base. Esto tiene que ver con la falta de paritaria y con el retraso salarial de la docencia universitaria, y además con esto que hablábamos hace un ratito, que tiene que ver con la decisión del Ministerio de Economía de que el Banco Nación suspenda este convenio de adelanto de fondos para que después las universidades puedan pagarle en tiempo y forma a sus docentes universitarios. Para hablar un poco más al respecto de esto, estamos en comunicación con Clara Chevalier, secretaria general del Sindicato Docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y también integrante del Frente de Asociaciones de Base. ¿Qué tal? Buen día, Clara. Acá Andrés Páez y Clara Rodríguez te saludamos. Hola Andrés, hola Clara, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día. Bien, gracias por atendernos. Bueno, contanos un poco a qué se debe este comunicado que han sacado en el día de ayer y si atañe también a la UNAG esta decisión del Ministerio de Economía. Bien, bueno, en principio la decisión del Ministerio de Economía consiste en impedir al Banco Nación hacer adelanto de salarios, lo cual es diferente de la transferencia del Tesoro, ¿no? De la transferencia que hace el Tesoro para que las universidades paguen los salarios, ¿no? Los bancos, en general, tanto la banca pública como la privada, claro, tratan de atraer a las universidades, al igual que a las provincias, para que radiquen sus salarios en esos bancos, porque a los bancos los beneficia tener esa masa salarial, y entonces suelen ofrecer este adelanto salarial, de la masa salarial, para que la universidad pueda pagar antes de que el Tesoro efectivamente transfiera el monto salarial, ¿no? Lo que sacó ayer el Ministerio de Economía es una resolución impidiendo al Banco Nación, en principio, hacer este adelanto salarial, en principio perjudicando al Banco Nación frente a la banca privada, ¿no? No todas las universidades están radicadas, tienen sus salarios radicados en la banca pública. El caso de la Universidad Nacional de La Plata es que sí está radicada en el Banco Nación. El caso de la UNAG, por ejemplo, de la Jauretche, es que está radicada en un banco privado. Entonces, bueno, en principio afectaría en forma desigual a las universidades según dónde tengan su base radicada, ¿no? En qué banco estén. Entonces la Jauretche en principio no estaría afectada. Digo en principio porque a la noche salió otra resolución que salió, a ver, informalmente circuló, pero en los medios ya, ¿no? Que esta resolución, que en principio afectaba al Banco Nación, también afectaría a la banca privada. Es decir, esta prohibición de adelantar montos salariales. Esa es un poco la situación en la que estamos. Y ustedes preguntaban, vos Clara preguntabas qué significa, bueno, esto de estar en estado de alerta, ¿no? ¿Por qué estamos en estado de alerta? Bueno, en principio esto, como les decía, implica la posibilidad de que nos paguen fuera de término, ¿no? O amenaza los plazos de pago habituales, ¿no? Amenaza porque todavía tenemos que ir viendo en cada universidad cómo va a ser este efecto concreto, porque, ya les decía, es diferente el adelanto de los bancos respecto de la transferencia efectiva del Tesoro. Entonces hay que ver cómo afecta el pago de salarios. Pero, claro, que nos paguen fuera de fecha en este momento, en el que, como vos decías, tenemos las paritarias atrasadas, ¿no? Los alquileres se vencen, las tarjetas se vencen, encima con la desregulación de las tasas de interés, que bueno, que en este momento les permite poner la tasa de interés que se les ocurra sin ni siquiera informarlo a los clientes. Bueno, redunda en un gran endeudamiento de todas las familias en este momento, ¿no? Entonces, eso nos hace a nosotros estar en estado de alerta frente a esta amenaza que tiene efectos desiguales en el sistema universitario. No es lo mismo en la Universidad de Rosario, en la UNLP, en la UNPAS, que en la UNAG, que en otras.
Bueno, estamos haciendo los sindicatos un seguimiento de la situación para evaluar si es necesario tomar medidas más contundentes. Es un primer paso, ¿no? Las medidas se van construyendo. Bueno, esto amenaza nuestros salarios. Bueno, estamos en estado de alerta. Clara, consultarte, a ver si lo entendimos bien, la normativa del Ministerio de Economía entonces es prohibir o por lo menos limitar la tarea del Banco Nación para depositar estos fondos dependiendo de antes o previamente que haya un traspaso del Tesoro Nacional al banco. ¿Es Exacto. así? Bueno, impedir que el Banco Nación adelante el monto, la masa salarial, antes de que el Tesoro haga la transferencia. Bien, ¿y ustedes tienen alguna idea o hubo alguna información de en qué momento el Tesoro va a hacer esa transferencia en todo caso? No, y esa es la situación esa es la en incertidumbre, la que estamos. perfecto. No, esa es la incertidumbre general en la que estamos. Las universidades, las provincias, digamos, esto afecta a diversas jurisdicciones. Y claro, y la incertidumbre es muy grande porque en general, además, incluso el gobierno viene asumiendo compromisos que después no sostiene, ¿no? Anoche se supone que hubo una negociación, ayer hubo una negociación en el día con los gobernadores respecto al impuesto país, que después se retrotrajo. Bueno, es difícil, uno puede decir cómo venía funcionando, eso no quiere decir que vaya a seguir funcionando así, ¿no? Y creo que esa incertidumbre es incluso buscada, ¿no? Por el actual gobierno, ¿no? Ya te digo, anoche se filtró que incluso no solo afectaría a el Banco Nación, sino a todo el sistema bancario. Entonces, la verdad que la incertidumbre es mucha. ¿Se han podido comunicar con alguna otra universidad o desde el Frente de Asociaciones de Base han tenido algunas charlas entre ustedes? Sí. Digo, ¿cómo están el resto de los compañeros y compañeras docentes? Mira, efectivamente, desde el Frente de Asociaciones de Base estamos articulando y este comunicado lo elaboramos en conjunto, atendiendo a las diversas situaciones de las distintas universidades. Y sí, la verdad que la preocupación es mucha, ¿no? Crece, digo, no es que esta medida viene aislada, sino que viene como, bueno, en un conjunto de cuestiones que, digamos, que están llevando a un ajuste importante sobre las universidades, no solo porque las paritarias están atrasadas, sino porque el presupuesto de este año, en principio, va a ser una prórroga del 2023, con 200% de inflación en el medio, con lo que las universidades ya sabemos que vamos a poder funcionar hasta mitad de año, digamos, con suerte, ¿no? Uh-huh. Además del ajuste, bueno, venimos en un marco de disciplinamiento, ¿no? Estas medidas parecen ser también medidas de hostigamiento creciente, como les decía, empiezan por Banco Nación, luego toda la banca, se va filtrando la información en forma informal, ¿no? A pocos días de un paro que hizo temblar el acuerdo por la ley Ómnibus, el Frente de Asociaciones de Base movilizó muy masivamente, no solo en Capital, sino en todo el país, con marchas que desbordaron, contrariamente a lo que se piensa, ¿no? Que desbordaron las estructuras sindicales, marcharon, nosotros lo sabemos en universidad, docentes que nunca marchan, que nunca han participado en movilizaciones y esta vez lo hicieron, ¿no? En distintas localidades, en distintas ciudades del país, Mar del Plata, Córdoba, Rosario, la movilización desbordó enormemente lo que tradicionalmente, digamos, las estructuras sindicales podemos movilizar, incluso participando compañeros que, bueno, que probablemente, que quizás hayan votado al actual gobierno, ¿no? Y que ya se encuentran decepcionados. Uh-huh. Y por otro lado, además del ajuste, del disciplinamiento, esta medida va en un sentido que viene teniendo también el gobierno actual, en el poco tiempo que lleva ejerciendo el poder, que es esta línea de ir fomentando la privatización, ¿no? Al perjudicar al Banco Nación por sobre los privados, esta medida hace más atractivo para las universidades radicar su masa salarial en los privados. Y lo mismo sucede con la ley Ómnibus y el apartado dedicado a la universidad, en el que se habla de universidad privada de gestión estatal.
No aparece la idea. Eso sería algo así como que el Estado te cobre la universidad pública, digamos. Claro, que en principio así. La universidad debiera ser privada. En todo caso, mientras es gestionada por el Estado, bueno, el Estado puede financiar al estudiante, ¿no? Ese sería como el espíritu que prima en la ley ómnibus, sobre todo en el proyecto inicial. Claro, y que se presume que es privada la universidad, ¿no? En todo caso, el Estado se va desresponsabilizando de estas actividades que son tan caras a nuestra historia, ¿no? Que la educación es pública en Argentina, tiene una historia que se remonta a Sarmiento, a Alberdi, digo, al mismo Roca, a una historia muy, muy antigua y muy heterogénea también, de actores. Después, bueno, la gratuidad de la universidad establecida por Perón, la reforma universitaria de Irigoyen, digo, tenemos todo el arco político, si quieren, a lo largo de nuestra historia, construyendo desde los conservadores hasta el peronismo, pasando por el radicalismo, construyendo esta universidad, esta educación pública que hoy es atacada por la ley ómnibus y por una política de ajuste, de disciplinamiento y de privatización que encarna este gobierno. Estamos en comunicación con Clara Chevalier, secretaria general del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y también integrante del Frente de Asociaciones de Base. Clara, consultarte respecto de la paritaria. ¿Cuándo fue la última vez que la cerraron? Decías ahí un poco que vienen con una paritaria muy atrasada y que obviamente esto no tiene en cuenta la suba de todos los insumos que hemos tenido en el último mes. Claro, sí, tuvimos un último ajuste que se firmó con el gobierno anterior, digamos, se firmó ahí antes de irse el gobierno anterior, una última actualización salarial prevista para estos meses, pero bueno, que se firmó con otro escenario inflacionario, ¿no? Lo cierto es que desde que asumió este gobierno, la inflación se duplicó. Y bueno, y nuestros salarios han quedado realmente muy atrasados, ¿no? Así que bueno, estamos, ya venimos tanto, bueno, las distintas ramas de la educación, ¿no? Tanto la educación superior como los otros niveles, venimos demandando la reapertura de la paritaria. Digo esto porque la paritaria de docencia universitaria está también vinculada en parte a la paritaria nacional educativa, ¿no? Siempre tenemos ahí como el establecimiento de las garantías salariales, de ciertos ítems que están ligados a educación en general, y luego dentro de eso también aparece la paritaria universitaria en particular. ¿Y no han tenido respuestas aún? No hemos tenido respuestas. Y bueno, la verdad que en estos meses de tanta inflación eso tiene una gravedad particular, ¿no? Y así como les decía, bueno, el presupuesto así prorrogado permite el funcionamiento de las universidades por un cuatrimestre, algún mes más de eso, pero no mucho más. Bueno, las paritarias con este nivel de atraso y ponen en riesgo el funcionamiento de ese primer cuatrimestre, ¿no? Para nosotros, qué sé yo, viajar hasta nuestros trabajos se va a dificultar mucho con este nivel salarial. Clara, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo para Radio Estación Sur. Bueno, les agradezco a ustedes y bueno, cualquier cosa a disposición. Un saludo grande. Un abrazo grande. Clara Chevalier era quien pasaba por el aire de Radio Estación Sur, secretaria general del Sindicato Docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y también integrante del Frente de Asociaciones de Base, que ayer estuvieron sacando un comunicado en donde se posicionaban en estado de alerta por todo esto que conversábamos recién con ella.